Hola a todos y bienvenidos a este canal Fischem. El día de hoy vamos a resolver un problema acerca de gases ideales y masa molecular. El problema número 1 dice: a una atmósfera y 298 Kelvin, un gas ideal ocupa un volumen de 0.4 litros y una masa de 0.75 gramos. Calcular la masa molar considerando que es un gas ideal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recabar toda la información en un cuadro. Tenemos la presión, la temperatura, volumen y la masa. La ecuación número 1 nos dice el comportamiento de un gas ideal, que es igual a la presión por volumen, será igual al número de moles por la constante de los gases R multiplicada por la temperatura. A partir de la ecuación número 1, lo que nosotros buscamos es despejar N, que es la cantidad de moles, la cual queda de la siguiente forma: presión por volumen dividido entre la constante de los gases ideales y la temperatura en Kelvin. Por otro lado, la masa molecular se define como la cantidad de materia o la masa dividida entre el número de moles. Para este ejercicio, como nosotros no conocemos el número de moles y es un dato que el problema no nos da, lo que vamos a hacer es, a partir de la ecuación de la masa molecular, vamos a despejar número de moles. Nos queda número de moles igual a la masa en gramos dividida entre la masa molar, y esta la voy a llamar la ecuación número 3. Ahora lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a igualar las dos ecuaciones, 2 y 3, como ambas están igualadas a n, las igualo a n, de tal forma que la ecuación resultante nos va a quedar presión multiplicada por volumen entre la R, que es la constante de los gases, y la temperatura, será igual al lado derecho de la ecuación número 3, es decir, la masa del gas dividido entre la masa molar del gas, que en esta ecuación o en este problema es nuestra incógnita. De tal modo que yo quiero despejar M mayúscula, por lo tanto lo que hago es paso la M mayúscula del otro lado, como está dividiendo la paso multiplicando. Bien, la RT que está dividiendo del lado izquierdo, si la paso del otro lado, va a pasar multiplicando, ya que la multiplicación es la operación inversa de dividir. Entonces me va a quedar M minúscula multiplicada por R y por T. Y por último, el producto entre la presión y el volumen pasa del lado derecho dividiendo la ecuación anterior. Y es justamente lo que estoy haciendo aquí. Ok, esta ecuación, voy a acomodar esto. Listo. Esta última ecuación para M mayúscula es la ecuación de la masa molar, teniendo en cuenta que estamos considerando un gas ideal. La voy a llamar la ecuación número 4. La ecuación número 4 es la que voy a utilizar. Yo tengo la masa, 0.65 gramos, la R es una constante, se conoce la temperatura en Kelvin, presión y volumen también lo conocemos, entonces simplemente ahora queda sustituir en la fórmula número 4 los valores que nos da el problema número 1. Entonces voy a sustituir la masa. Sustituyo la masa. Hay que tener en cuenta que tiene que ser en gramos. Esto la vamos a reportar en gramos por mol, la masa molar, como viene en la tabla periódica. Por lo tanto, la masa tiene que ser en gramos. Tenemos la masa, 0.75 gramos. La R es la constante de los gases. Entonces, es una constante, está tabulada en los libros, se puede encontrar en internet. Esta es 0.08205. ¿Qué unidades tiene? Tiene
unidades de litro atmósfera dividido entre mol Kelvin. Básicamente esta es una constante universal. Se puede cambiar, por ejemplo, pues podemos tener joule sobre mol Kelvin, hacer la conversión, podría ser calorías sobre mol Kelvin. Sin embargo, para este tipo de problemas se utiliza más la de litro atmósfera, ya que al momento de hacer análisis dimensional se eliminan las unidades y simplemente nos va a quedar lo que necesitamos. Lo multiplico por la R, no lo voy a poner, solamente voy a poner una R. Y posteriormente lo multiplico por la temperatura en Kelvin. 298 Kelvin, que es lo que el enunciado nos dice. La divido entre la presión, una atmósfera, y la multiplico por el volumen, 0.4 litros. De tal forma, como tenemos la R tiene litro atmósfera y abajo hay litro atmósfera, se nos eliminan esas unidades. Después el Kelvin se va a eliminar con el Kelvin y nos va a quedar unidades de gramo por mol. Entonces abro una pestaña con calculadora y hago la multiplicación, básicamente 0.75 por 2.98. Lo multiplicamos por el valor de la R, que es una constante. Lo que nos da lo dividimos entre 0.4 litros y este es el valor, el resultado final, 45.85. Vamos a dejarlo en 45.85. ¿Qué unidades tiene? Ya habíamos dicho, gramos por mol o gramos partido por mol, 45.85. Y así es como se calcula básicamente la masa molar cuando consideramos un gas ideal. Recuerden que el gas ideal tiene algunas propiedades, es decir, un gas ideal, decimos que un gas ideal se comporta de esa forma solamente con algunas propiedades, es decir, altas temperaturas, bajas presiones. Para finalizar vamos a hacer un programa en Python muy básico, muy sencillo, para calcular la masa molar de un gas ideal. Entonces voy a abrir un editor de texto y le voy a poner el nombre del programa. A continuación le pongo el programa para calcular la masa molar de un gas ideal. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es ver la ecuación que voy a programar. La ecuación es el número 4. Entonces lo primero es la constante. Defino la constante R igual a 0.08205. Le pongo un signo de número porque eso va a estar comentado. Son las unidades, litro atmósfera mol Kelvin. Ahora, una variable que se va a llamar M va a ser la que va a medir la masa. Le pongo float justamente porque puede ser una masa que tenga un número decimal, es decir, una masa 0.75 en este caso. La opción o la función input no sirve, es una función que sirve para que el programa pregunte algo, ¿no? Pregunte algo y que el usuario regrese un valor o algo, lo que esté preguntando. En este caso le ponemos float input, cuál es la masa del sistema en gramos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para todas las demás variables. Aquí defino una variable para la temperatura y que el usuario me la regrese en Kelvin. Posteriormente una para la presión, que quiero que el usuario la regrese en atmósferas. Y finalmente queda definir una variable para el volumen. Y quiero que me lo regrese el usuario en litros. Entonces le pongo V igual exactamente todo lo demás, ese float input, y le ponemos ahí una preguntita para que quede bien claro
al usuario, al que está utilizando el programa, qué es lo que necesita el programa para funcionar. Entonces, la pregunta va a ser: ¿qué volumen ocupa el gas en el sistema en litros? Para finalizar este sencillo programa, solo queda poner la fórmula número 4, es decir, una nueva variable que se va a llamar M mayúscula. Justamente esta M mayúscula es la masa molar, es igual a la M minúscula, que tiene que ver con la masa, multiplicada por la R y multiplicada por la T, constante de los gases, y temperatura. Estas tres variables se dividen, estas dos variables y una constante se dividen entre la presión y el volumen. Finalmente, yo pongo esta función print para que el programa me regrese un valor. En este caso yo quiero que me regrese el valor de M. Si yo solo pongo print M, está más que bien el programa. Sin embargo, vamos a hacerlo un poquito más formal, un poco solamente. Yo pongo print, abro este tipo de corchete y le pongo 0, 2 puntos, punto 2F. Lo que va a hacer esto va a ser, como es un número que va a tener muchos decimales, el resultado, lo que hago con esto es, el resultado final quiero que solamente me dé 2 decimales. Es decir, si el resultado final es 45.85, 43, 22, bla bla bla, lo que va a hacer es, me va a redondear y me va a dar solamente 2 decimales. Entonces yo le pongo esta línea, format, entre paréntesis M, y que me imprima. Aparte quiero que me regrese las unidades, que son gramos por mol. Muy bien, en teoría el programa ya está. Un programa muy sencillo. Vamos a comprobar si funciona este programa. Entonces vamos a correrlo. Yo tengo la versión 3 de Python instalada en mi computadora, entonces le pongo Python 3, el nombre del programa y enter. ¿Cuál es la masa del sistema en gramos? Acá nos dice que es 0.75 gramos. Le doy. ¿Cuál es la temperatura del sistema en Kelvin? 298. Bien. ¿Cuál es la presión del sistema en atmósferas? 1. ¿Y qué volumen ocupa el gas en litros? 0.4. La respuesta: 45.85 gramos por mol. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido de mucho. Si es así, dejen un like y suscríbanse.